Cordial saludo, tutora y compañeros. Esta presentación vamos a explicar la tarea 2, conceptos y registros contables. Somos del curso de Contabilidad y Costos y Presupuestos del programa de Agronomía. El grupo se compone por los estudiantes Ángela Daniela Ramírez Dueñas, Jefferson Paul Sánchez Ospina, Gildardo Fabián Rengifo Campo, Esteban Iván Jojoa Jojoa y Lisset Dayana González Salazar. Donde vamos a abordar algunos conceptos fundamentales de la contabilidad, especialmente los fundamentos contables, el ciclo contable, los estados financieros, los inventarios y los procesos de depreciación y amortización, los cuales son esenciales para comprender cómo las empresas registran y analizan su información financiera. Introducción. La contabilidad es un sistema de información de muy útil uso, el cual nos permite identificar todos los hechos económicos, medir y registrar operaciones financieras de las empresas, analizar la situación económica de una empresa, al igual que su finalidad es también proporcionar información muy confiable para la toma de decisiones por parte de los administradores, inversionistas, acreedores y entidades gubernamentales. Listo, compañero. Tenemos dentro de los objetivos, el objetivo general, analizar los fundamentos de la contabilidad y su importancia en el registro de las transacciones económicas y la elaboración de los estados financieros. Objetivos específicos. Comprender los principios y elementos básicos de la contabilidad, analizar las etapas del ciclo contable, identificar los principales estados financieros, reconocer la importancia de los inventarios, analizar el proceso de depreciación y amortización. El micrófono, compañero. Tema 1. Fundamentos de la contabilidad. Para comenzar, es importante entender qué es la contabilidad y para qué sirve. La contabilidad se puede entender como una herramienta que utilizan las empresas para registrar y organizar toda la información relacionada con el dinero y las actividades económicas que se realizan. Las palabras sencillas de la contabilidad ayudan a responder 3 preguntas clave dentro de la empresa, como es decir, qué tiene la empresa, qué debe y cómo está manejando sus recursos. Su objetivo principal de la contabilidad es generar información clara, ordenada y confiable sobre la situación financiera de la organización. Además de que la contabilidad funciona como una especie de lenguaje de los negocios, ya que permite interpretar y entender la realidad económica de una empresa y de forma objetiva y comprensible, como lo señala Albelda Pérez y Sierra García 2021. Los usuarios de la información contable, la información contable no se elabora solo para una persona, sino que para diferentes grupos que necesitan conocer cómo está fundada la empresa. Entre los principales usuarios encontramos los inversionistas, los acreedores y las identidades financieras, los administradores y gerentes, el gobierno, las entidades de control y los empleados proveedores. Por esta razón se dice que la contabilidad funciona como un medio de comunicación entre la empresa y el entorno económico. Además de los principales principios contables fundamentales, para que la información contable sea confiable y organizada, existen principios contables que son básicamente reglas que orientan cómo se deben registrar las informaciones. Uno de ellos es la entidad económica. El otro es el negocio en marcha. También encontramos el principio de devengo y también el principio de uniformidad. Finalmente está el principio de prudencia.
Gracias a estos principios, la información contable puede ser consistente, confiable y útil para la toma de decisiones. Elementos de la contabilidad. La contabilidad se basa en 5 elementos fundamentales que permiten describir la situación financiera de una empresa. El primero son los activos, el segundo los pasivos, tercero el patrimonio, luego están los ingresos y finalmente están los gastos. Todos estos elementos se relacionan entre sí mediante la ecuación patrimonial que establece que activos igual pasivos más patrimonio. Esta ecuación es la base del sistema contable y explica que todo lo que tiene la empresa proviene ya sea de deudas o del aporte de los propietarios. Además de que la importancia de la contabilidad, para finalizar, es importante destacar que la contabilidad cumple un papel fundamental dentro de cualquier organización. Gracias a la contabilidad es posible conocer la situación económica real de la empresa, además de que la contabilidad facilita su cumplimiento de las obligaciones legales y tributarias. También genera confianza y transparencia entre la empresa y las personas o instituciones que se relacionan con ella. Buenas noches para todos. Mi nombre es Lisa Dayana González Salazar. El tema de sustentación es el ciclo contable. Es un conjunto de pasos que sigue una empresa para registrar, organizar y resumir todas sus operaciones financieras durante un periodo determinado que generalmente es un año fiscal. Este proceso permite que las transacciones económicas se conviertan en información útil, clara y confiable, lo cual facilita la toma de decisiones dentro de la empresa. El ciclo contable está compuesto por varias etapas. La primera es la identificación de transacciones. En esta etapa, la empresa analiza qué hechos económicos deben registrar en la contabilidad. Estas transacciones se registran cuando afecta el dinero o el patrimonio de la empresa. Puede medirse en dinero y además tiene que contar con soportes o comprobantes, como lo es una factura o un recibo. Algunos ejemplos son las transacciones, son las ventas de la empresa, el pago de salarios, la compra de suministros o la obtención de un préstamo. Si una actividad no tiene un impacto económico inmediato, entonces no se registra en la contabilidad. La segunda etapa es el registro de los libros diarios contables. Aquí se anotan todas las transacciones en el libro diario siguiendo un orden cronológico, es decir, en el orden en que ocurra cada operación se registra mediante asientos contables, donde se debe indicar qué cuentas se afectan en el deber y el haber. Además, cada registro debe estar respaldado por documentos como facturas, recibos o comprobantes. Este registro es muy importante porque permite llevar un control ordenado de las operaciones y sirve como base para todos los procesos contables. Luego encontramos los asientos contables, que son el mecanismo mediante el cual se registran todas las operaciones económicas de la empresa en el libro diario. Estos asientos se realizan siguiendo el principio del deber y el haber. Se anotan en orden cronológico y siempre deben estar respaldados. Gracias a ellos se mantiene un control claro y organizado para las informaciones, para el informe contable. Después continuamos con la mayorización. Es el proceso en el que la información registrada en el libro diario se pasa al libro mayor. En este libro mayor, las operaciones se agrupan de cada cuenta contable, lo que permite conocer el saldo de cada cuenta. Además,
En esta etapa facilita la elaboración del balance de comprobación. El siguiente es la etapa del balance de comprobación. Es un informe contable que se utiliza para verificar que los registros de la contabilidad estén correctos. Su objetivo principal es comprobar que la suma de los débitos sean iguales a la suma de los créditos en todas las cuentas. También resume los saldos del libro mayor, ayudando a detectar posibles errores en los registros y sirve como base para elaborar los estados financieros. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Esteban Iván Jojoa. Para esta actividad me tocó exponer el tema de los estados financieros. ¿Listo? En esta diapositiva pues se presentan los estados financieros básicos, los cuales pues prácticamente son informes contables que resumen la información económica de una empresa al finalizar un periodo determinado. Estos estados financieros permiten analizar la situación económica del negocio y sirven como base para la toma de decisiones administrativas y financieras. Como primer ítem tenemos el estado de la situación financiera, también conocido como balance general. En este ítem eh, se muestra la situación económica de la empresa en un momento específico, presentando tres elementos fundamentales, como son activo, pasivos y patrimonio. Entre los activos se tienen los bienes y derechos que posee una empresa. Pasivos prácticamente representan las deudas y obligaciones que tiene la empresa con terceros. Finalmente, el patrimonio es el cual corresponde a los aportes de los socios y las utilidades que se generaron en la empresa. Listo, como segundo ítem tenemos el estado de resultados. En ese estado se muestra el desempeño económico de la empresa durante un periodo determinado. En ese estado se registran los ingresos, que los cuales provienen de las ventas o de los servicios generados en lo que se hizo en la empresa, los costos y los gastos que fueron necesarios para la operación diaria de la empresa. La diferencia entre los ingresos y los gastos determina si la empresa obtuvo una utilidad o tuvo una pérdida. ¿Listo? Si fue rentable o al final, digamos que puede quebrar una empresa. ¿Listo? Como tercer ítem tenemos el estado de los cambios en el patrimonio. En este informe o este ítem muestra las variaciones prácticamente que ha tenido el capital de una empresa durante un periodo. Digamos, por ejemplo, aportes que realizaron los socios, la distribución que se realizaron entre utilidades y las reservas o las reinversiones de las ganancias obtenidas. Listo. Como último ítem tenemos el estado de flujo efectivo. ¿Sí? Este es el cual nos informa sobre las entradas y salidas de dinero que tuvo la empresa. Este estado es muy importante porque prácticamente permite analizar la liquidez, es decir, la capacidad que tiene una empresa bien constituida y que legalmente pueda cumplir con sus decisiones, sus obligaciones financieras. ¿Listo? En conclusión, prácticamente los estados financieros permiten analizar aspectos fundamentales como la rentabilidad, liquidez y estabilidad financiera. Asimismo, analizamos si una empresa es o no rentable, la cual prácticamente estos estados generan una clave para la planeación, para la toma de decisiones. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Me corresponde el tema de inventarios. Bueno, ¿qué son los inventarios? Los inventarios son bienes que una empresa tiene para vender o para usar su producción. Son pues un insumo clave para controlar los costos, planificar la producción y garantizar que haya suficientes productos para los clientes. Hay varios tipos de inventarios, entre ellos están las materias primas, que son insumos básicos sin transformar, los productos en proceso, que son los bienes que están siendo fabricados pero aún no están listos. También están los productos terminados, que son artículos completamente terminados y listos para la venta.
hay varios métodos de valoración, entre ellos están los FIFO o los PEF, que son primero en entrar o primero en salir. Se venden primero las unidades compradas primero, el inventario final queda con costos recientes. Los LIFO son los últimos en entrar o primeros en salir. Se venden primero las unidades más recientes, no permitido pues bajo NIL en Colombia, pero útil como un concepto. Y los promedio ponderado, que se calculan según el costo promedio por unidad, los cuales ayudan pues a estabilizar las variaciones en los precios. También hay sistemas de control que son sistemas permanentes, que son la actualización del inventario en tiempo real con cada compra o venta. Y el sistema periódico que consiste en actualizar el inventario solo al final de un periodo mediante conteo físico. Bueno, y los cierres, bueno, cabe entender pues que los tipos de inventarios y su valoración en los sistemas de control nos permiten pues manejar mejor los recursos y tomar decisiones contables más precisas. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Gildardo Fean Rengifo y vamos a hablar de la depreciación y la amortización. La depreciación y la amortización, como su nombre lo indica, son en la parte contable son las cosas que registran pérdida de valor de los activos a lo largo del tiempo. Eh, la contabilidad financiera busca reflejar de manera fiel la situación económica de la empresa, por lo que resulta necesario distribuir el costo de los activos en los periodos en los que genera beneficios, por lo cual la depreciación se aplica a los activos tangibles como maquinaria y edificios y la amortización a los activos intangibles como patentes o software. Ambos procesos permiten distribuir el costo de los activos durante su vida útil para cumplir el principio de devengo y la adecuada asociación entre ingresos y los gastos. También tenemos método de depreciación y amortización, línea recta, unidades de producción, saldo decreciente. El método de línea recta consiste en distribuir el valor depreciable de un activo en partes iguales durante su vida útil estimada. Este método es uno de los más utilizados debido a su facilidad de aplicación y comprensión, especialmente en contextos académicos y empresariales donde se requiere uniformidad en el registro contable, según Alveda Pérez y Sierra García. Desde el punto de vista como estudiante, este método es práctico porque facilita los cálculos y mantiene constantes en el gasto de cada periodo. El método de unidades de producción calcula la depreciación con base en el nivel real de utilización del activo. Es decir, el gasto dependerá de cuánto se use el bien y no simplemente del paso del tiempo. Esto permite que la información contable sea más precisa cuando el desgaste está directamente relacionado con la producción, garantizando un tratamiento contable acorde con la naturaleza y dinámica de las cuentas. El método de saldo decreciente es una forma de depreciación acelerada que reconoce un mayor gasto en los primeros años de vida del activo y un menor gasto en los años posteriores. Este método se fundamenta en la idea de que muchos activos pierden valor más rápidamente al inicio de su utilización. Su aplicación responde a la necesidad de mostrar de manera más realista la pérdida de valor en los estados financieros. También tenemos impacto en los estados financieros, cómo afecta la depreciación y la amortización en el balance y al estado de resultados. El impacto de la depreciación y amortización en los estados financieros significativo en el estado de resultados, estos conceptos se registran como gastos, lo que reduce la utilidad del periodo en el balance general. La depreciación y la amortización acumulada disminuyen en el valor de los libros de los activos, mostrando su valor neto contable. Aunque no representan una salida real del efectivo en el momento del registro, sí influyen en la rentabilidad y en la toma de decisiones financieras, ya que afectan indicadores como la utilidad neta y el rendimiento sobre los activos. Listo, compañeros.
Micrófono, compañero. Disculpen, bueno. En la conclusión podemos definir los siguientes puntos. Bueno, la contabilidad muestra la situación financiera. Bueno, la contabilidad permite saber qué se tiene, qué se debe, cuánto se gana, cuánto gana la empresa, ayudando pues a tomar decisiones correctas. También el ciclo contable ordena el registro, organiza pues los pasos, paso a paso, todas las operaciones económicas de la empresa para llevar un control claro y confiable. También los estados financieros permiten analizar los resultados, lo cual muestra si la empresa es rentable y si tiene suficiente dinero para cumplir sus obligaciones. Y por último, los inventarios y depreciación afectan las utilidades. Bueno, la forma de valorar los inventarios y el cálculo de la depreciación pueden aumentar o disminuir la ganancia final. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a todos. Gracias, compañeros. Muchas Gracias, gracias. compañeros. Que estén bien.